Bien, buenos días, tardes o noches, sean compañeros de acuerdo a la hora en la que estén viendo el video. Bueno, en este video vamos a explicar, voy a explicar el tema de diferenciación vectorial, ¿no? En general, para entender esto de diferenciación vectorial, se estudia primero curvas en el espacio, ¿no? Luego se estudia superficies en el espacio, pero esa parte de superficie en el espacio yo creo que lo vamos a dejar para después nomás, porque directamente lo vamos a ver en integrales vectoriales. Entonces, de momento solamente vamos a ver curvas en el espacio. Bueno, esto de diferenciación vectorial se utiliza bastante en curvas en el espacio, ¿no? Porque miren, tenemos una curva en el espacio. Como referencia de estas capturas, vamos a utilizar el libro de Schaum, ¿no? Aquí tenemos el libro de Schaum de análisis vectorial, ¿no? En el capítulo 3 de diferenciación vectorial que están todas las fórmulas en la parte teórica. Pero más de referencia yo les diría pues las clases de docencia, ¿no? Las clases del INGE pues les va a servir mucho más para entender. Utilizamos este de Schaum y también su formulario, ¿no? Las fórmulas de matemática aplicada, ¿no? A ver cómo se llama, fórmulas y tablas de matemática aplicada de Schaum. Y pues bueno, aquí tenemos las fórmulas de análisis vectorial ahí por la página 122, un poco antes, un poco después, ¿no? Entonces, generalmente de esto saco las fórmulas, pero de haber más, pues debe haber más, de haber menos, hay menos también, pero este es el más completo de momento que hay. Y junto a este formulario, pues van a acompañar con las fórmulas que yo se los estoy dejando en este PDF. Entonces, ¿cómo entendemos curvas en el espacio, no? Una curva en el espacio podría ser así, ¿no? Una curva en el espacio podría representarnos la trayectoria de una partícula que sigue un movimiento curvilíneo, ¿no? En el espacio. Entonces, imagínense que aquí tenemos una partícula que está moviendo a través de esta trayectoria. Nosotros queremos saber las características de la trayectoria, ¿no? La velocidad, la aceleración y demás características que pues tiene este movimiento. Entonces, eh, generalmente para eso utilizamos un vector posición que parte del origen hasta el punto de la partícula. Por ejemplo, ¿qué tal si yo tengo una partícula que está ubicada en este punto, ¿no? Por ahí. Entonces su vector posición sería este, ¿no? Que parte de ahí justo hasta la partícula. Ese sería en un tiempo de un segundo, digamos, ¿no? En el tiempo de 2 segundos la partícula puede estar por aquí, 3 segundos por aquí, 4 segundos por aquí, cinco y así sucesivamente. A medida que pasa el tiempo, pues la partícula va cambiando su posición, pero sigue la trayectoria de esta curva. Es por eso que esta curva solamente depende del tiempo, ¿verdad? Entonces se lo puede parametrizar solamente en función del tiempo. Aquí esta parte de U y demás, el U generalmente representa también el tiempo, ¿no? Podría ser tal vez otro parámetro más, un tiempo compuesto, pero generalmente se presenta el tiempo. Entonces, aquí está mejorcito. Tenemos el vector posición en función al tiempo, ¿no? Un vector sabemos que tiene componentes en I, J, K. Entonces, cada uno de los componentes van a ser funciones escalares, ¿no? X va a ser una función del tiempo, Y una función del tiempo y Z también una función del tiempo. Y pues bueno, si yo ya tengo la posición en función del tiempo, derivo una vez y vamos a tener la velocidad. Entonces, miren, para esta diferenciación vectorial, si queremos derivar un vector, se deriva tanto cada componente del vector, ¿no? Entonces, derivamos el primero con respecto de t, el segundo componente también con respecto del tiempo y el tercero también. Si yo quiero la aceleración, entonces derivo dos veces, ¿no? Entonces, va a ser la segunda derivada con respecto del tiempo, en x, en y también la segunda derivada y en z también la segunda derivada. Y pues bueno, ya tenemos la velocidad y la aceleración y también la posición, ¿no? Son funciones vectoriales que están en función del tiempo. Y pues bueno, son vectores y para derivar un vector se deriva componente a componente. Simplemente es eso. Entonces después tenemos algunas propiedades. Aquí la derivada de una suma, de un producto. Ahí tenemos las fórmulas que no varían mucho de las reglas que utilizábamos toda la vida, ¿no? La derivada de la suma es suma de derivadas. Aquí la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Solamente que aquí en el producto vectorial hay que considerar bien el orden, ¿no? Sabemos que el producto vectorial no es conmutativo, entonces aquí el orden es importante. No puede ser esto vectorial esto, ¿no? Pero la suma es conmutativa, entonces aquí el orden tampoco importa. El orden del producto vectorial es la cosa. Después aquí la derivada de una función escalar por un vector y así. Estas formulitas pues lo pueden encontrar en el libro de fórmulas y tablas de matemática aplicada, o si no en el show también, o si no aquí en este PDF y ya está, pues se lo pueden poner a su formulario, ¿no? Bueno, son teoremas, generalmente el Inge los sabe demostrar algunos de estos, que pues son facilitos, ¿no? Y ahora sí entramos a geometría diferencial, ¿no? Ya hemos visto diferenciación vectorial, curvas en el espacio. Ahora sí, de esta curva vamos a ver su geometría, sus características. Y para eso lo primero que salta son las fórmulas de Frenet-Serret, ¿no? Que serían estas tres fórmulas, las derivadas de la tangente normal. Pero antes que esto hay que entender qué es la tangente, qué es la normal y qué es la binormal, ¿no? Entonces, miren, aquí tenemos una trayectoria curva. En un punto de esta trayectoria curva, por ejemplo, por aquí, vamos a tener un vector tangente, ¿no? Un vector tangente a la curva, ese sería el tangente. Vamos a tener un vector normal,
que este vector normal siempre apunta hacia adentro de la curva. No, hacia adentro. O sea, ¿qué tal si tenemos una curva así? Entonces el vector normal siempre hacia adentrito, no hacia afuera, ¿no? Siempre hacia adentro. Entonces, ese sería el vector normal. Y después un tercer vector más, que sería el vector binormal, ¿no? Entonces tenemos tres vectores característicos de una curva. En cada punto estos vectores van a ir variando. Y estos vectores se llaman triedro móvil, ¿no? El triedro móvil, que son vectores ortogonales que forman 90 grados, ¿no? Que son vectores ortogonales y dextrógiros, es decir, a derechas cumplen las reglas de la mano derecha, es decir, la tangente vectorial la normal nos da la binormal y la binormal vectorial la tangente nos da la normal, así sucesivamente, ¿no? Esos serían los vectores tangente, normal, binormal. Al final vamos a ver las fórmulas de Frege-Serret. Antes de eso veremos un poco más de este tríodo móvil. Ahí tenemos tangente, normal, binormal. Estudiaremos las características de una curva. Miren, esta curva tiene pues un diferencial de arco, un diferencial de S, de segmento, ¿no? Un diferencial muy chiquitito. Entonces, este diferencial de longitud de arco dice que se lo calcula con esto. Pero esto simplemente es el teorema de Pitágoras. Miren, si nosotros hacemos zoom grande ahí, entonces vamos a tener que la curva está ahí, ¿no? Entonces, entre dos puntos el diferencial de arco, ahí, ¿no? Chiquitito, es en el campo infinitesimal. Entonces ahí tendríamos el diferencial de arco. Entonces, cuando estamos en campos tan chiquitos, esta longitud ya es tan pequeña que parece recta, ¿no? Entonces ya se lo puede asumir como una recta, ahí. Listo, entonces sería el diferencial de arco. ¿Cómo se la calcula? Esta curva va a tener incremento en x, un diferencial de x, ¿no? Incremento en y, un diferencial de y, y incremento en z, un diferencial de z. Entonces primero calculo esta hipotenusa, ¿no? Y luego teniendo este cateto y este cateto, calculo esta otra hipotenusa y de ahí viene pues la diferencial de longitud de arco, que sería esto. Simplemente utilizar el teorema de Pitágoras dos veces. Listo, entonces este diferencial de longitud de arco nos ayuda para deducir otras fórmulas. Esta curva en el espacio, esta curva C, se lo puede denotar con respecto del tiempo, ¿no? Habíamos visto en un tiempo cero la partícula puede estar por aquí, va a avanzar y así. Pero también se lo puede parametrizar en función de la longitud de arco, ¿no? Como está por aquí. Se lo puede parametrizar en función de t y o en función de la longitud de arco, ¿no? Esta curva. Entonces, no son iguales, ¿no? Estos dos no son iguales, pero representan la misma curva. ¿Qué significa que esté parametrizado con respecto a la longitud de arco? Imagínense que aquí tenemos el origen de esta curva, digamos. Digamos, ¿no? Y aquí tenemos una partícula. Entonces, ¿qué tal si esta partícula ha avanzado 2 centímetros? ¿No? Entonces, ¿cuál será la posición de esta partícula? Eso nos va a dar el vector posición en función de la longitud de arco. Su posición va a estar por ahí, ¿no? ¿Qué tal si ha avanzado 4 centímetros? Entonces estará por aquí. 5 centímetros por aquí, ¿no? Entonces, miren, ya no depende del tiempo, sino depende de cuánto ha avanzado su longitud de arco, ¿sí? Entonces, a eso se refiere. Se puede parametrizar tanto como función del tiempo o tanto como longitud de arco, pero ambos no son lo mismo. La relación que guardan estos dos, el tiempo y la longitud del arco, es esta. La derivada de la longitud de arco con respecto del tiempo es igual al módulo de la derivada del vector posición r con respecto del tiempo, y esta sería la relación que guardan estos dos. Y pues bueno, aquí tenemos, ¿no? De esto se deduce, miren, si esta ecuación miembro a miembro dividimos entre diferencial de tiempo y luego agrupamos y demás, porque aquí aparece igual el vector, el diferencial de r, ahí aquí no está anotado, ¿no? El diferencial de r, por si acaso, si R es igual a X en Y en J, el diferencial de R va a ser diferencial de X en Y, más diferencial de Y en J, más diferencial de Z en K. Entonces, eso es el diferencial de vector posición. Diferencial de... mm, sería un vector localizado, ¿no? Diferencial, en diferencial de R. Listo, entonces esta relación guardan y esta formulita que está en cuadrado, pues es porque se lo tienen que... Se utiliza bastante, ¿no? Para calcular generalmente longitud de arco. Bien, después, ¿cómo se calcula este tangente normal binormal? Aquí tenemos una relación. El vector tangente se lo puede calcular con la derivada de r en función del tiempo, ¿no? La derivada de r en función del tiempo. Y como es un vector, lo dividimos entre su módulo para que sea unitario. Generalmente este tangente normal binormal lo vamos a presentar en el examen como unitarios, ¿no? Vectores unitarios. Entonces, por eso dividimos esto entre su módulo y eso es la tangente, unitario, ¿no? Y además, esto se lo puede expresar como la derivada de r con respecto a s, ya que pues miren, aquí aparece la diferencial de s. Si esto es lo mismo que esto, nos reemplazamos. Vamos a tener diferencial de r sobre diferencial de tiempo es igual a, bueno, dividido entre el módulo, pero el módulo es la diferencial de s con respecto del tiempo. Esto y este se va y nos queda la derivada de r con respecto a la longitud de arco, ¿no? Ahí está.
Entonces, pues bueno, aquí también tenemos, y miren, si sacamos módulo a esto y módulo a esto, bueno, a la tangente, tendría que ser pues lo mismo, ¿no? Porque son iguales. Entonces, sabemos que el módulo de la tangente, como es unitario, vale uno. Entonces, el módulo de la derivada de r con respecto de s, de la longitud de arco, es uno. Esta es una condición necesaria para demostrar, condición necesaria y suficiente para demostrar que esta función vectorial está parametrizada en función de la longitud de arco. Entonces ahí tenemos otra relación más. Esta no se utiliza mucho, ¿no? Y después, como estos es un triedro móvil ortogonales y a derechas, cumple las reglas de la mano derecha, como les decía, ¿no? Entonces la tangente por la normal me da la binormal, y así sucesivamente. La normal por la binormal me da la binormal por la tangente me da la normal, la tangente por la normal me da la binormal, y así, cumpliendo las reglas de la mano derecha con el producto vectorial. Si fuese producto escalar, pues todo valdría cero, ¿no? Porque miren, si son 90 grados, entonces la tangente escalar con la normal, pues va a dar cero, porque el ángulo que forman es 90 grados. Listo, y así seguimos. La longitud de curva. Miren, ¿qué tal si tenemos una curva, no? A ver, aquí lo dibujaremos. ¿Qué tal si tenemos una curva, no, entre un punto T1 y un punto T2, en un tiempo T1 y T2, en diferencia de tiempo, ¿no? Quiero la longitud desde este punto hasta aquí, hasta el T2. Entonces, miren, así se lo calcula esto. Si tenemos el diferencial de arco, el diferencial de longitud, diferencial de segmento, entonces, pues lo que podemos hacer es mandarlo a este diferencial de t a multiplicar, ¿no? A multiplicar e integramos miembro a miembro y vamos a tener la longitud de curva, ¿no? La longitud de curva desde un punto hasta otro. Esta longitud de curva es L, ¿no? Esa longitud de curva podría ser metros, centímetros. Es la integral de este T1 hasta T2 del módulo, ¿no? Lo que estaba aquí, el módulo de la derivada de R con respecto al tiempo por el diferencial de tiempo. Es una integral bien sencillita, como las de cálculo 1, ¿no? Ni siquiera es integral doble ni nada. Es una integral, pues, muy fácil, ¿no? Listo, así se calcula la longitud de una curva entre dos tiempos, ¿no? Entre dos puntos, entre dos tiempos, es lo mismo. Bien, después, tangente normal y binormal, dice. Así como se calculan los vectores tangente, normal y binormal, estamos haciendo un repaso de teoría, ¿no? Ahora, el vector tangente se lo calcula como la primera derivada de la posición dividido entre su módulo, ¿no? Para que sea unitario, la binormal, la primera derivada vectorial, la segunda derivada entre su módulo, y el normal es esta relación, ¿no? Pero generalmente yo no calculo el normal, porque si ya tenemos la tangente y ya tenemos la binormal, sabemos que la tangente por la binormal, o al revés creo que es, a ver. Bueno, cuando uno se olvida de eso, rápidamente hay que dibujarse, ¿no? Una curva, tangente, normal, binormal, entonces la tangente, la binormal por la tangente tendría que dar la normal, ¿no? Entonces, a ver, veremos la binormal por la tangente da la normal, ¿no? Entonces, ahí está. No es necesario que se lo sepan de memoria, rápidamente se pueden dibujar una curva y ahí aplicar las reglas de mano derecha, ¿no? Entonces, la normal lo pueden calcular como la binormal, que ya tienen calculado por la tangente vectorial, ¿no? Entonces, si ya no aplican esta fórmula larga porque tendrían que hacer doble producto vectorial y demás, ¿no? Ahí está. Listo, entonces así se calcula la tangente normal binormal. Podrían aplicar las fórmulas o hacer producto vectorial. Y generalmente eso es pregunta, ¿no? Calcular los componentes del triángulo móvil, tangente normal binormal. Pero también existen otras características de esta curva. En geometría diferencial, mira que tenemos una curva igual en el espacio, donde se lo estudia en un punto de la curva su curvatura, ¿no? Y la curvatura tiene interpretación geométrica. La curvatura es qué tan curva es una curva, ¿no? Es decir, si una curva tiene curvatura cero es porque es recta, y si tiene mucha curvatura, ¿no? Es muy circunferente, eh, está muy cerrada, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, en esta curva, ¿no? En esta curva de aquí, en este puntito trazamos una circunferencia, ¿no? Una circunferencia tangente en este puntito chiquitito, justo lo que encaje. Entonces, a esta circunferencia se le llama circunferencia osculatriz, ¿sí? Una circunferencia osculatriz, y tiene un radio, ¿no? Entonces, este radio se le llama radio de curvatura y es la inversa de la curvatura, ¿no? Y la curvatura se lo calcula con esta forma. Otra forma de interpretar la curvatura también es qué tanto se aleja la curva en este punto, ¿no? De este punto, qué tanto se aleja de la recta tangente. Y bueno, la ecuación de esta recta tangente también es bien fácil de hallar porque podemos calcular el vector tangente, conocemos un punto inicial y por cálculo 2 ya sabemos que con esos dos datos es suficiente para hallar la recta tangente. Entonces, así, esa sería la interpretación de la curvatura, ¿no? ¿Qué tanto se aleja la curva de su recta tangente en un punto? O si no, pues tiene que ver con circunferencias tangentes en cada punto, ¿no? Otra interpretación más, a ver, por ejemplo, ¿qué tal si tenemos una recta, ¿no? Es una curva igual en el espacio, pero la cosa es que está recta, es una curva recta.
Entonces, la curvatura de esto es cero, ¿no? Y como el radio de curvatura es la inversa, el radio de curvatura es infinito. ¿No? Entonces, es decir, no hay una circunferencia, la circunferencia tendría que ser grande, ¿no? Así, ¡zas! Entonces, no, pues ni siquiera así, tendría que ser mucho más grande de modo que su radio no sea infinito. Entonces, pues bueno, esa sería la interpretación, ¿no? Y también tenemos la torsión. La torsión, miren, es una curva, aquí tenemos una curva de color verde, más o menos helicoidal, ¿no? Nos dice que su fórmula es esta, ahí ya tienen la tercera, ¿no? Escalar, es el triple producto escalar, y de entre esto al cuadrado. Y esta sigma minúscula representa el radio de torsión, ¿no? Ahí está la torsión, radio de torsión. ¿Qué representa geométricamente la torsión? Representa qué tanto se aleja la curva de su plano osculador, ¿no? Enseguida vamos a ver qué es el plano osculador. Pero a ver, pondremos un ejemplo. ¿Qué tal si tenemos un plano, ¿no? Un plano ahí, y dentro de este plano, o sea, perteneciente a este plano, tenemos una curva, ¿no? Ahí. Esta curva no tiene torsión, su torsión vale cero porque no está torcida, toda es plana, es una curva plana. Cuando una curva es plana, no está torcida, entonces su torsión vale cero. ¿Sí? Eso representa la torsión. ¿Qué tal si tenemos una curva que sí está torcida, más o menos así, quizás choca en este punto, pasa por aquí y vuelve a bajar, digamos? Esta curva está muy torcida, no está torcida, no es plana, entonces tiene torsión. Tiene torsión, ¿cuánto valdrá? Se lo puede calcular. Entonces, eso representa la torsión. Si una curva es plana, no tiene torsión, pero si no es plana, entonces está torcida y sí tiene torsión, ¿no? Eso es. Listo, entonces ya hemos visto los conceptos más importantes, nos falta cito más. Y ya luego vemos ejercicios. Eh, Hay planos característicos del triedro móvil, ¿no? Miren, como tenemos tres ejes, vamos a tener también tres planos, ¿no? Del plano tangente, su plano característico es el plano normal, ¿no? Miren ahí este plano de aquí. Entonces, no es el plano de aquí. Y ahí su vector es el vector tangente, ¿no? Entonces, este plano, pues se le llama plano normal y su vector normal es la tangente. Ahí está. Después del vector normal, que sería este, su plano es el plano rectificante, ¿no? El rectificador, rectificante, su ecuación vectorial es esta. Y del plano osculador, aquí está, su vector normal es la binormal y el plano se llama plano basculante. Plano basculante es lo mismo que plano osculador, ¿no? Y ahí tenemos los tres planos característicos de este triedro móvil. Y listo, con eso podemos comenzar a hacer ejercicios. Bien, estos ejercicios del uno y el 2 ya lo habíamos hecho en clases presenciales. Podríamos dar un repaso rapidito, ¿no? Nos dice escribir la ecuación del plano osculador en el punto t sub 0, bueno, en el punto t igual a 0 de la línea helicoidal, ¿no? Entonces aquí tenemos una ecuación de una curva, podría ser helicoidal, dice, ¿no? Entonces más o menos así, como un resorte, ¿no? Ahí no estoy diciendo cuando el tiempo vale cero, entonces inicialmente seguro ahí abajito, ¿no? Él nos está pidiendo hallar la ecuación del plano osculador, ¿no? Un plano por ahí, cuyo vector tangente, bueno, cuyo vector normal del osculador es pues la binormal, ¿no? Entonces necesitamos la binormal y demás. Ahora, ¿cómo se lo calcula? Miren, ahí está, plano osculador, necesitamos el punto P. El punto P siempre va a ser X y Z, ¿no? Son las letras X y Z. El punto P sub 0 son las coordenadas del punto donde queremos calcular el plano, ¿no? O sea, las coordenadas de este punto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculamos las coordenadas de este punto? Ya nos dice aquí, en el punto t igual a cero. Es decir, cuando el tiempo vale cero, ¿cuáles serán las coordenadas? Reemplazamos a por coseno de cero, a por seno de cero, h por cero. Entonces, las coordenadas habían sido estas, a en i, cero en j, cero en k, y esas son las coordenadas de este punto. ¿Sí? Y listo, entonces ya tenemos las coordenadas del punto inicial. Esto siempre vale x y z, siempre es dato. Ya tenemos esto, nos falta calcular el vector binormal. Y la fórmula del binormal es esto, es la primera derivada, ¿sí? Primera derivada, derivamos esto, ¿no? Por la segunda, derivamos. Entonces, ojo, primero hay que derivar. Siempre todas las derivadas hay que tener. Y después de derivar, recién hay que evaluar. Entonces, derivamos. La derivada del coseno es menos el seno, la derivada del seno es el coseno, de h a la t su derivada es h, derivamos una vez más y vamos a tener esto. Ya tenemos dos derivadas, ahora sí evaluamos. A las dos derivadas nos dicen el tiempo igual a cero, entonces los reemplazamos. En t igual a cero va a ser a por seno de cero, está hecho paso a paso, ¿no? A por coseno de cero, tal, 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 y nos da estos dos vectores. Esta sería la primera derivada y esta sería la segunda derivada. Pero nos dice el producto vectorial. Entonces va a ser el primero vectorial el segundo, hacemos el producto vectorial y ya tenemos el vector binormal. Aunque, ojo, miren, el vector binormal es pues dividido entre su módulo. Pero miren, aquí no he calculado el módulo, ahí está. No lo he calculado, se puede calcular fácil de esto, ¿no? Es raíz cuadrada de esto al cuadrado, más esto al cuadrado, pero no es necesario, les había dicho.
Para esto de los planos, el módulo no es necesario porque está igualado a cero. Entonces, este módulo de aquí lo mando al otro lado a multiplicar y desaparece. ¿Sí? Entonces ya teníamos las coordenadas de x y z, es el punto P, punto inicial lo hemos calculado, ¿no? Aquí está, aquí arriba, eso es. Y el vector binormal, que está aquí, dividido entre su módulo, pero su módulo lo he hecho desaparecer, ¿no? Hacemos esto, la resta, ¿no? Ahí está la resta. Luego hacemos el producto escalar de vectores. Aquí en este vector he factorizado el a y lo he mandado a dividir, sí, a dividir. Y listo, hacemos el producto escalar y nos queda esto. Miembro a miembro multiplico por -1 para que el primero no me quede negativo y nos queda esto. Entonces esto ya lo hemos hecho en clases, por eso lo estoy explicando muy rápido, ¿no? Pero ahí está el plano osculador. Y aquí tenemos un gráfico. Este gráfico no es necesario que hagan en el examen, pero como estamos aprendiendo, en GeoGebra podemos graficarnos. Miren esa curva que está ahí arriba, esta curva, inventando un valor de h y de a, ¿no? O dándole valores así móviles, lo he metido al GeoGebra, ¿no? Se lo mete al GeoGebra o a cualquier graficador que ustedes conozcan, ¿no? Y nos ha botado esta curva helicoidal como un resorte, ¿no? Entonces, en el punto T sub 0 había sido ahí abajito. Eso, en ese punto hemos calculado la ecuación de este plano, ¿no? Este plano tiene ecuación y su ecuación es este. Y ahí está, ¿no? Bueno, ese sería el primer ejercicio, bastante fácil. Y ya van a ir viendo que al final, pues los demás ejercicios van a ser exactamente iguales, ¿no? Este primer ejercicio era del libro de Krasnov, Kisilev y Makarenko, ¿no? Y este segundo también es del libro de Krasnov, Kisilev, Makarenko. Pero ahora ya no nos pide plano osculador, nos pide curva, torsión. Entonces, otra vez lo mismo, no es lo mismo, pero otra vez hay que calcular derivadas en un punto inicial, ¿no? Entonces, miren, ahí está la torsión. Esto ya se los voy a dejar para ustedes, ¿no? Es la tercera derivada, escalar la primera por la segunda, ¿no? Entonces, hay que calcular la primera derivada. Y la derivada de esto, mira, aquí ya no estoy poniendo coseno, estoy poniendo c de t. Este c indica coseno, ¿ya? Eso lo hago yo para no ocupar tanto espacio, ¿no? Pero mejor si en su examen ustedes le ponen coseno de t, seno de t, como he mandado las fotos al grupo, ¿no? Esto ya lo hemos avanzado la semana pasada, o bueno, a la clase anterior a esta, ¿no? Entonces le he puesto coseno, seno así entero, ¿no? Pero aquí en la pizarra para usar espacio le pongo coseno t, seno t, ¿no? Así. Entonces, miren, podemos ver la derivada de esto, la derivada del primero, ahí nomás, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, y a la t por la derivada del segundo. La derivada del coseno es menos el c. Ahí está. Y así hay que derivar uno por uno, de modo que tengamos las tres derivadas componente y componente, ¿no? Ya luego de tener las derivadas nos dicen el t cero. Entonces, en t igual a cero reemplazamos. E a la cero es uno, coseno de cero es uno, seno de cero es cero, se hace cero. Entonces, aquí nos va a quedar uno, ¿no? Entonces, reemplazar, aquí ya no lo he reemplazado paso a paso, pero ustedes lo pueden ir reemplazando así paso a paso, ¿no? E a la cero es uno. Todos aquí tienen su significado. Luego calculamos el producto vectorial. Entonces, miren, se vuelve metódico, ¿no? Es bien fácil. Producto vectorial, el primero por el segundo, hacemos esto, ¿no? En I tapamos su fila, tapamos su columna, va a ser esto por esto, menos esto por esto, ¿no? Uno por uno, uno, menos dos, menos uno. En J tapamos su fila, tapamos su columna, va a ser diagonal secundaria, uno por cero, cero, menos uno por uno, menos uno. En K tapamos su fila, su columna, uno por dos, dos, menos cero, dos, ¿no? Entonces ahí está el producto vectorial. Luego nos pide el módulo del producto vectorial, sacamos el módulo, es raíz de 6, pero nos dice al cuadrado, entonces va a ser 6 nomás. Calculamos el producto escalar de arriba, ¿no? Ahí, abajo es 6 de 6 al cuadrado, tal. Y demás, y pues ya se simplifica, ¿no? Ya tenemos que la torsión vale un tercio. Entonces, al final los ejercicios no son nada complicados, solamente hay que saber derivar un poquito y ya está, ¿no? Entonces es el tema, uno de los temas más fáciles, ¿no? El más fácil es rotación de ejes, pero bueno, el segundo más fácil podría decirse que es este, ¿no? El segundo tema más fácil, que no hay que pensar mucho. En realidad la materia es fácil, ¿no? No es muy complicado. Listo, entonces ahí tenemos otro problema 3. Yo creo que hoy vamos a hacer los 6, ¿no? Para que terminemos de una vez con esto de curvas en el espacio. Lo voy a hacer lo más rápido, pero lo más entendible posible. Si no se entiende algo, pues lo vuelven atrás del video y otra vez, ¿no? Bien, esto dice que ha sido el primer parcial del semestre 1 2023. Nos dice, sea la curva dada por esta ecuación, x en y, y en j, z en k, pero x y z son funciones del tiempo. Miren, x depende del tiempo, y depende del tiempo, z depende del tiempo, son funciones escalares, ¿no? Nos dice hallar el tiempo t, ¿no? El tiempo t donde la curva intersecta al plano x más y más z igual a un medio. Esto ha sido pregunta de examen, ¿no? Del 1-2023, entonces tienen que saber hacer esto, ¿no? Por si acaso. Si tienen exámenes pasados igual, más antes de este semestre, me pasa nomás y lo podemos resolver también, ¿no? Ese es el inciso A. El inciso B nos pide
para el tiempo t del inciso A, o sea, lo que hemos hallado en el inciso A, hallar la curvatura y el radio de curvatura, ¿no? Para este tiempo t que lo vamos a hallar en el inciso A. Entonces, pues, resolveremos. Tenemos esta curva, ahí está, la curva, y dice que esta curva en un tiempo va a intersectar con el plano, ¿no? O sea, la partícula se va a mover, se va a mover, pero en un tiempo, digamos, en 5 segundos va a intersectar con el plano, se va a chocar ahí, ¿no? Intersecta. Entonces, ¿en qué tiempo va a pasar eso? Dice. ¿Cómo hallamos el tiempo? Entonces, para eso, este es como resolver un sistema de ecuaciones, ¿no? Para intersectar curvas igualamos ecuaciones. X más Y más Z es igual a un medio, ¿no? Sería una ecuación. Otra ecuación es que X valga 1 menos 2t sobre 2, Y valga la integral de E a la seno de t, ¿no? Z valga t. Entonces, miren, son cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas, que sería X, Y, Z y t, ¿no? Entonces se puede resolver. Pero yo no quiero hallar pues, x, y, z y t, ¿no? Lo que yo quiero hallar es el t nomás. Entonces, mira, aquí ya tengo x y z despejado. Reemplazaremos en la primera ecuación, ¿no? Entonces, es lo que estamos haciendo. En vez de x ponemos 1 menos 2t sobre 2. Ahí está. En vez de y ponemos esta integral. Ahí está. En vez de z ponemos t y un medio. Bueno, aquí simplificamos. Un medio con este medio se cancelan. T negativo con este t positivo se cancelan. Y nos queda que la integral de e a la seno de u diferencial de u desde 0 hasta t tiene que ser 0. Ahora, para resolver esto, porque yo quiero hallar t, pero aquí tengo u, aquí tengo t, lo primero que se vendría a la cabeza sería integrar, ¿no? Olvídense de esto de momento, sería integrar esto. Pero e a la seno de u no tiene pues integral, ¿no? O sea, no se puede integrar, no tiene primitiva. Entonces, ¿qué podemos hacer? Cuando no tiene esto, se pueden aplicar a otras funciones, ¿no? Gamma, beta y demás funciones, pero no es necesario, ¿no? Porque también podríamos interpretar como lo que es la integral, ¿no? Geométricamente la integral es el área bajo la curva. Entonces, miren, ahí podríamos tener la curva de e a la seno de 1, es una función exponencial, digamos así, ¿no? X, así. Entonces, esto sería el tiempo cero. ¿Hasta qué tiempo? ¿Qué tal si llega hasta el tiempo de un segundo? Entonces, miren, su área no es pues cero. Entonces, t no puede ser un segundo. ¿Qué tal si es, bueno, no estamos hablando de segundos ni nada, ¿no? Pero aquí, ¿qué tal si llega a 0,5 el t? Igual hay área, ¿no? Entonces, si existe el área bajo la curva, ¿cuánto tiene que valer t para que no haya área? ¿No? Entonces, es lo que pensamos. A ver, más cerca, ¿no? Lo más cerca posible, el área se va reduciendo. Entonces, para que no haya área bajo la curva, el t tiene que ser pues el mismo cero, ¿no? Porque ya pues, ahí no hay área, ¿no? Ahí no hay área. Entonces, si t vale cero, no va a existir área bajo esta curva. Por tanto, la integral sí va a dar cero, ¿no? Entonces se cumple. Cuando t vale cero, esta integral sí da cero. Y ahí está. Entonces, de este análisis viene, ¿no? Listo, entonces de ese análisis sacamos que t vale cero y ya está, ¿no? Ahora el inciso B nos pide ya la curvatura y el radio de curvatura es bien fácil, pues la inversa de esta, ¿no? Entonces la curvatura tiene fórmula, es esta, ¿no? Del formulario que se los he hecho ahí arriba. Entonces, y la función venía así, r es igual a x de t, y de t, z de t. Derivamos, ¿no? La derivada primera, y necesitamos la derivada segunda también. La derivada de esto, derivamos, ¿no? De esto también vamos a derivar, de esto también. Ahí está, esto va a afectar a cada uno, ¿no? Entonces derivamos, la derivada de esto va a ser -1. Ahora, esta integral, ¿cómo se deriva? ¿No? La derivada de t va a ser 1. El problema es la integral. ¿Cómo derivamos la integral? Entonces aquí está. Para derivar una integral se utiliza el primer teorema fundamental del cálculo, ¿no? Que esto lo han debido ver en cálculo 1, de seguro, ¿no? Y si no, pues igual aquí lo están viendo. Es bien fácil. Miren, para derivar una integral que tiene sus límites definidos, es así. La función integrando evaluado en límite superior, como se hace toda la vida, ¿no? Límite superior menos límite inferior, ¿no? Pero ahora el límite superior lo vamos a molestar con la derivada del límite superior también, porque estamos derivando, ¿no? No estamos integrando nomás. Entonces, evaluamos esto en el límite superior y le multiplicamos por su derivada, porque estamos derivando. Nos derivamos b de t, ¿no? B', ¿no? Entonces, derivamos límite superior. Menos límite inferior, ¿no? Esto evaluado en el límite inferior, pero lo vamos a multiplicar por la regla de la cadena, ¿no? Por la derivada de esto, a de t con respecto a t. Esto sería la derivación de bajo signo de integral, ¿no? Eso es lo que vamos a aplicar aquí, porque no queremos nosotros la integral, queremos la derivada, ¿no? Entonces ahí derivamos. Va a ser esto, esta función escalar, evaluado en el límite superior. Va a ser e a la seno de, en vez de u, superior t. E a la seno de t por la derivada de esto, derivada de t con respecto de tiempo. Más dice que está mal, ¿no? Debería ser menos. Menos.
Ahora evaluamos el límite superior. Esto evaluado en el límite superior va a ser e a la seno de cero, ¿no? E a la seno de cero por la derivada de cero con respecto al tiempo. Pero la derivada de cero con respecto al tiempo sigue siendo cero. Entonces todo esto de aquí se va a hacer cero. La derivada de t con respecto de t es uno y nos queda e a la seno de t. Entonces bien fácil también estaba esto. Ni siquiera en el examen era necesario saber esta fórmula porque su derivada es intuitiva, ¿no? Miren, e a la seno de u. Entonces, e a la seno de t va a ser su derivada, ¿no? Es tipo que la derivada con la integral se va, pero en vez de u ponemos t. Entonces, directo salía, tampoco estaba muy difícil, pero en algunos ejercicios se hace un poquito difícil, ¿no? Y pues bueno, listo. Después, para calcular la segunda derivada, ya tenemos la primera, volvemos a derivar y tenemos esto, ¿no? La derivada de una constante cero, la derivada de esto es esto, por la regla cartesiana, la derivada del seno es el coseno, y ahí tenemos. Ya tenemos la primera derivada, la segunda derivada, y tenemos que calcularlas en el tiempo igual a cero, porque es lo que hemos calculado en el inciso A, ¿no? Entonces, en el tiempo igual a cero, la primera derivada va a dar esto y la segunda derivada va a dar esto, ¿no? Luego necesitamos el producto vectorial y ya se vuelve aburrido, ¿no? Porque, pues bueno, hacer producto vectorial es bien fácil, tal, 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 tal. Tenemos producto vectorial y después el módulo de la primera derivada al cubo, ¿no? Entonces, el módulo de la primera derivada va a ser el módulo de esto, ¿no? De esto. Va a ser raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, raíz de 3, ¿no? 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Raíz de 3 reemplazamos en la fórmula, ahí está, tal, tal, tal. Y tenemos la curvatura. El radio de curvatura es la inversa de esto. Lo volteamos. 3 raíz de 3 sobre 6 de 2 y esa sería la solución al ejercicio. Miren, entonces este es un ejercicio brutal, ¿no? En su práctica tienen uno de estos, solamente que en vez de ser 2 es 5. ¿Qué resultado le saldrá, no? ¿Qué resultado le saldrá? Pero ahí está el ejercicio. Listo, chicos, entonces este sería el tercer problema, uno de los problemas más bonitos de la materia, ¿no? Es así, con el teorema fundamental del cálculo. No ubico bien en qué libro estaba esto, ¿no? Ha sido pregunta de varias universidades, como la UMSA también, ¿no? Ha sido pregunta de la UMSA y demás. También en la materia de análisis vectorial. Hay varios ejercicios de esto, no solamente que no quisiera eh, eh, saturarlos con todos los ejercicios. Bien, aquí tenemos otro de examen pasado. Miren, problema 4 es el primer parcial del semestre 2 2023 y nos dice para esta trayectoria, ¿no? R de t, en X es t, en Y es esto, en Z es esto, hallar la curvatura y la torsión, ¿no? Y ya sabemos las fórmulas de curvatura y torsión, donde la curva corta el plano XZ. Entonces aquí tenemos un gráfico, el eje X y Z. El plano XZ es esto, ¿sí? En el plano XZ su ecuación es Y igual a cero, porque no tiene componente Y, ¿no? Ni adelante ni atrás. Entonces Y vale cero. Esa es su ecuación del plano XZ. Y nos pide otra vez, miren, intersectar una curva con un plano. Y ya sabemos qué tenemos que hacer, ¿no? En vez de X vamos a poner T, en vez de Y vamos a poner logaritmo de la secante, y en vez de Z vamos a poner logaritmo de la secante más la tangente. Entonces aquí solamente aparece Y, entonces reemplazamos, logaritmo de la secante tendría que ser igual a cero. Aquí aplicamos la definición de logaritmo, esto va a ser E a la cero tendría que ser la secante de T. E a la cero es uno, entonces la secante de T es uno. Y sabemos que la secante es uno sobre coseno. Uno sobre coseno de t es igual a uno. Este coseno lo van a multiplicar, lo van a dividir y coseno de t tendría que ser uno. Y entonces t tendría que ser cero porque coseno de cero vale uno. Entonces el tiempo, miren, vale cero. No siempre en todos los ejercicios va a dar cero. A veces da uno, un medio, ¿no? Pero en este caso da cero. Ya tenemos el tiempo, ¿no? Entonces, parecito nomás nos dice dónde corta, ¿no? Suficiente. Y ahora otra vez lo mismo de siempre, ¿no? La curvatura, la torsión, hallamos las derivadas, sacamos módulos, tal, tal, tal y demás, etcétera. Y ya tenemos. Entonces, miren la primera derivada, calculamos la segunda. Aquí las derivadas, pues hay que tener cuidado, ¿no? Porque la derivada del logaritmo es uno sobre su argumento, uno sobre la secante, miren. Aquí. La derivada del logaritmo es uno sobre la secante y la derivada de la secante es la secante por la tangente. ¿Sí? Entonces, miren, secante de arriba con secante de abajo se simplifican. La derivada de esto va a ser uno sobre su argumento. Ahí está. Y la derivada de esto, la derivada de la secante es la secante por la tangente. Y la derivada de la tangente es la secante cuadrado. De aquí arriba factorizamos secante y nos va a quedar tangente más secante. Pero con la tangente más secante de abajo se simplifican y nos queda solamente secante. Tiene que estar lo más simplificado posible porque imagínense que no simplificamos esto y derivamos sobre esto otra vez. Se van a hacer expresiones muy grandes de modo que se van a alterar los, o sea, corremos el riesgo de equivocarnos, ¿no? Entonces tenemos que tener lo más simplificado posible, que en este caso sería esto. La segunda derivada, la derivada de la tangente es la secante cuadrado y la secante por la tangente, volvemos a derivar y tenemos eso. Listo, entonces en el tiempo igual a cero reemplazamos. En vez de tangente, tangente de cero va a ser cero. Secante de cero es uno, ¿no? Secante de cero es uno, uno al cuadrado sigue siendo uno, y así reemplazamos tal, 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 uno por uno, ¿no?
Y ahí tenemos las tres derivadas en el tiempo igual a cero. Ya luego calculamos producto vectorial, ahí está, el módulo de la primera derivada, tal, tal, tal. El módulo del producto vectorial y ya solamente queda reemplazar en las fórmulas, ¿no? Para la curvatura esta formulita, para la torsión nos faltaba calcular este producto escalar, ahí está, y sale rapidito. En este caso, miren, la curvatura y la torsión son iguales, solamente en este caso, ¿no? Entonces, miren que lo estoy haciendo rápido, porque yo pienso que el PDF ya está bien explicado, ¿no? Pero si no se entiende, igual me dicen nomás, pues no, sin ningún problema, cualquier cosa, consulta, duda, me dicen nomás y lo volvemos a explicar, ¿no? Bien, entonces, de momento por el video, pues lo dejamos así. Hasta ahí sería el ejercicio. Un poco largo, es que se vuelve aburrido ya también hacer esto, ¿no? El problema 5 es este, no sé, es un examen pasado también, pero no sé de qué semestre, por eso no lo he anotado. Después tenemos problema 6 y con eso muere, ¿no? Dos más y termina el video. Bien, nos dice, y con eso terminamos el tema, ¿no? Tal vez hagamos un hito más, un simulacro antes del examen, pero depende que estén avanzando con el INCE, ¿no? Por eso tenemos que vernos en clase presencial sí o sí al viernes que viene. Sería viernes 5, ¿no? Ahí. Bien, entonces nos dice, para la curva, esta curva, miren, otra vez tenemos en X, en Y y en Z, allá la ecuación de la recta tangente, ¿no? Esto no tiene gráfico, ¿no? Entonces no hacemos un gráfico, el gráfico siempre ayuda, ¿no? Tenemos una curva, nos está pidiendo la ecuación de la recta tangente en un punto. En este punto, digamos, ahí, recta tangente. Nos está pidiendo la ecuación de esa recta tangente. ¿Cuál es su ecuación? Entonces necesitamos, pues, el vector tangente y las coordenadas de este punto. Entonces, conociendo las coordenadas de ese punto y vector director, ya se puede hallar la ecuación de esta recta. Pero, ¿cómo vamos a hallar este punto? ¿No? ¿Cuál será ese punto P sub cero? Para eso nos da los demás datos. Hallar la ecuación del plano tangente, ya sabemos qué es eso. En el punto, en este punto, donde el vector R', dice, la primera derivada, es paralela al vector R, a este vector. Entonces, la primera derivada es paralela a este vector, son paralelos. Y la condición de paralelismo de vectores es que este vector se lo puede expresar en función de un parámetro m al otro vector, ¿no? O sea, un vector es m veces más grande que el otro, son paralelos. Es la condición de paralelismo y ya está, ¿no? Entonces, aquí sería la derivada primera que calculamos, ¿no? Derivamos esto, ahí está su derivada. Y simplificamos un poquito. Entonces, el vector R es esto. Ahí está. Tendría que ser igual a m veces la primera derivada. La primera derivada. Y ya está. Cuando dos vectores son iguales, aquí tenemos lo mismo. Cuando dos vectores son iguales, sus componentes tendrían que ser iguales. Pero este m tiene que molestar pues, a cada uno de los componentes. Entonces, eso a ver, lo pondremos ahí para que no haya confusiones. Aquí sería este m, miren, va a pasar a multiplicar al menos 2 al 2t, a toditos. Entonces va a ser menos 2m 2T, 2MT, digamos, ¿no? 2MT y 4ME a la T, ¿no? Entonces te lo moveré, perdón, 4ME a la 2T menos 1, ¿no? Sí, 4ME a la 2. Entonces, miren, este M ha molestado a este, ha multiplicado a este y a este. Listo, entonces, cuando dos vectores son iguales, sus componentes tienen que ser iguales. Esto tiene que ser lo mismo que esto tiene que ser lo mismo que esto, y así. Igualando componentes, se forma un sistema de ecuaciones, ¿no? Que son tres ecuaciones con solamente dos incógnitas. Entonces, es bien fácil de resolver, ¿no? Aquí miren, de la ecuación 3 este con este se pueden simplificar, ¿no? Se pueden simplificar y nos queda que 2 es igual a 4m. De aquí este 4 lo mando a dividir y sacamos que m es un medio. Ya conocemos m, reemplazamos en la ecuación 1. Va a ser 1 menos 2t es igual a menos 2m. Esto es igual a tal, 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 m vale un medio, el t despejamos y t vale 1, ¿no? Ya tenemos el tiempo. Para eso nomás es lo que necesitamos, el tiempo. Y ya está. Pero y esta ecuación, ¿no? Esta ecuación siempre nos sirve para verificar. Si no verifican, tienen que verificar las tres ecuaciones. Si no verifica la segunda ecuación, no tiene solución. Veremos, va a ser t cuadrado, pero t vale 1. T cuadrado, t vale 1, entonces va a ser 1 al cuadrado. Es igual a 2 por m, pero m es un medio por t. Entonces 1, 2 con 2 se va, 1 también queda a la izquierda, ¿no? A la derecha. Entonces sí cumple. Ok, si no cumpliese, no podemos seguir, no tiene solución, ¿no? Eso es, compañeros. Entonces ya tenemos, y bueno, la recta tangente, aquí está el gráfico, ¿no? A ver lo que hemos hecho arriba, lo borraremos. Más, ya está. Aquí abajo está el gráfico, miren una curva, su tangente en el tiempo igual a 1, ya hemos hallado, ¿no? El tiempo.
Listo, la recta tangente es esta, ¿no? La x y z es igual a punto inicial más un parámetro lambda por el vector unitario tangente. Entonces, el punto inicial va a ser en el tiempo uno, ¿no? Entonces, el punto inicial es el vector posición. Entonces, el vector posición es esto, ¿no? Esto, R, evaluado en el punto t igual a uno. Aquí va a ser uno menos 2 por uno al cuadrado, 2 a la 2 por uno menos uno y da esto. Esto es esto, ¿no? Después, el vector tangente es la derivada. La primera derivada evaluada en el uno, tiempo uno. La primera derivada ya tenemos también, ¿no? La primera derivada es esto. Ahí está. Este vector tangente no es unitario, por si acaso, ¿no? Porque no es necesario para rectas y planos, no es necesario que sean unitarios, por eso no estoy dividiendo entre su módulo. Y ni siquiera estoy utilizando tal cual, evaluamos en t igual a uno y demás y nos sale esto. Ni siquiera estoy evaluando todito el vector, no estoy utilizando todito, solamente estoy utilizando este, uno menos 2, ya que este 2 simplemente lo va a hacer más grande este tangente, ¿no? Este menos 2 lo va a hacer a la izquierda o a la derecha, ¿no? Lo va a hacer más grande o más pequeño, ¿no? Pero al final lo que me interesa del vector tangente es pues que sea tangente, solo me interesa su dirección, ¿no? Entonces no tomamos ni este menos ni este 2 lo más simplificado posible. Esto ya es de cálculo 2, ¿no? Conocimientos de cálculo 2. Entonces, la ecuación de la recta tangente sería punto inicial en x menos uno más el parámetro por uno. Ahí está, lambda por uno, ¿no? Punto inicial en y es uno más el parámetro lambda por menos uno. Los coeficientes del vector director, ahí está. Y los coeficientes y las coordenadas del punto inicial, ¿no? Vector director, ahí. Y punto inicial, ahí. Listo. Entonces sería el vector tangente. Ya estamos terminando. Problema 6. Este igual es muy bonito, ¿no? Está fácil nomás, un poquito largo. Nos dice hallar la torsión a la curva. Eh, esta curva. A ver. Bueno, sobre esto vamos a hacer un problema 7 más para aplicar las formas de Frenet-Serret. Necesito más y con esto terminamos. Nos dice hallar la torsión a la curva, a esta curva, eh, donde el parámetro t dice que tiene que ser mayor o igual a cero. En el punto de intersección con la curva hay otra curva, cuando su parámetro es lambda, dice, ¿no? Hay dos curvas que se van a intersectar, ¿no? Entonces, cuando se intersectan dos curvas, sus coordenadas en la intersección son iguales. Entonces, igualamos coordenadas. Uno más t tendría que ser 3 sobre uno más lambda. Componentes, igualamos tal, tal, igualamos componentes, porque sus coordenadas en la intersección tienen que ser iguales. Esto tendría que ser igual a esto. O sea, otra vez, tenemos tres ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, de las ecuaciones uno y 2 dice que sacamos esto, resolvemos el sistema, ¿no? Entonces, ahí esto... mm, a ver, ¿qué hacemos? A ver. Ya, miren. Aquí tenemos uno más t, pero aquí también tenemos uno más t. Es igual a 3 sobre uno más lambda, y aquí es igual a 4 lambda. Este ya lo estoy despreciando, ¿no? Entonces, si uno más t y uno más t tenemos aquí, entonces esto tendría que ser lo mismo que esto también, ¿no? Entonces ahí sacamos de las ecuaciones 1 y 2, sacamos esa igualdad. De aquí hallamos lambda, tenemos dos soluciones, pero nos dice que lambda tiene que ser mayor o igual que cero. Entonces esto descartado, tomamos el positivo. Reemplazamos esto en cualquiera de estas tres ecuaciones y tenemos t, pero hemos utilizado solamente estas dos. Esto hay que verificar. T cuadrado, t vale uno al cuadrado más uno es igual a uno más 2 lambda vale un medio. Entonces aquí va a ser 2 y aquí va a ser, esto cuando se va, uno más uno 2 también. Entonces, ok, verifica. Listo. Ya tenemos. Entonces, ya tenemos el T. Es lo único que buscamos, ¿no? Porque nos dice hallar la torsión de la curva en el punto de intersección, pero el problema siempre es hallar T, ¿no? Entonces ya tenemos T. En algunos problemas no se puede hallar T, entonces hay que trabajar todo en función de T con letras, como el Inge trabaja, ¿no? Listo, entonces no se puede hallar T siempre, ¿no? A veces no se puede, pero si dan datos, entonces que se puede. Si no dan datos, entonces no se puede. Así nomás habría que calcular las primeras derivadas, tal, tal. Es decir, no se tendría numeritos así. A ver, no se tendría numeritos así. El producto vectorial y todo eso habría que calcularlo con estas letras, seno, coseno y demás. Si es que no se tendría el t como número, sino como t nomás, ¿no? Listo, entonces ya la torsión ya saben lo que tienen que hacer, ¿no? La primera derivada, segunda derivada, tercera derivada, ¿no? Ahí evaluamos en t igual a uno. Hacemos el producto vectorial, sacamos su módulo, hacemos el triple producto escalar, así paso a paso, ¿no? Y ya tenemos que la torsión es negativo 12 al cuadrado sobre 4e a la cuarta. Y aquí tenemos un gráfico. Miren, este gráfico es la curva R de t y el gráfico de azul es la curva G de lambda. Y miren, estas dos curvas se intersectan en este punto. En ese punto el tiempo vale 1 para el R de t, ¿no? Y el lambda vale 1 metro. Se intersectan las curvas y es ahí donde hemos calculado esta torsión.
Sobre esto le aumentaré un ejercicio más de am, fórmulas de Frenet-Serret y con eso terminamos. Bien, aquí tenemos otro ejercicio. Lo podemos hacer con ustedes en el video, ¿no? Tal vez si lo hago muy lento, entonces lo ponen en velocidad por 2 o por 1.5 el video, ¿no? Bien, nos dice demostrar que la segunda derivada del vector tangente con respecto a la longitud de arco vectorial, la primera derivada de la tangente con respecto a la longitud de arco, es igual al negativo de la curvatura eh, al cuadrado por este vector omega vector. Este vector omega vector se lo llama vector de Darboux. No es un vector especial en análisis vectorial, pero simplemente es una combinación lineal de vectores. Es la torsión por el vector tangente más la curvatura por el vector binormal, ¿no? Entonces, para este tipo de demostraciones, usualmente hay igual a demostrar que la torsión es igual al un determinante entre el triple producto escalar de las terceras derivadas con respecto a la longitud de arco es igual. Hay varios ejercicios en el libro de Shaw, ¿no? Entonces, todos tendrían que poder hacer, ya que pues estamos avanzando bien en la materia, ¿no? Entonces, para esto se utilizan las fórmulas de Frenet-Serret. Entonces, no se lo tienen que saber tanto de memoria, ¿no? Son fáciles, es la derivada de la tangente con respecto a la longitud de arco, esto es igual a la curvatura por la normal, ¿no? El otro igual va a ser con la normal, miren, la derivada de la binormal con respecto a la longitud de arco, igual va a ser con la normal, pero ahora va a ser negativo la torsión, ahí eso habría que memorizarse, ¿no? Negativo con el vector normal. Ya miren cuál nos falta, son tres. Ya hemos tangente, ya hemos derivado la binormal, nos falta la derivada de la normal, la derivada de la binormal, de la normal con respecto a la longitud de arco, esto tendría que ser igual a, miren aquí lo que pasa es que este es como si intercambiásemos, miren, la normal viene aquí de arriba y la tangente baja, sería igual a la curvatura por la tangente, ¿no? Y en el otro, pero el signo también va a variar, ¿no? A ver, podríamos verificar eso del signo. Pareciese que intercambian signos. Por eso hay que tener siempre un buen formulario, ¿no? Pero eso de los signos y demás con la experiencia van a ir ganando, ¿no? Aquí está, miren, es la curvatura por la tangente, pero negativo, ¿no? Entonces su signo también ha cambiado. Entonces aquí vamos a poner la curvatura por la tangente, pero también negativo, ¿no? Ahí está. Listo, entonces del otro también, miren, en vez de ser la normal ahí abajo, va a subir y la torsión va a bajar, ¿eh? Y va a ser positivo ya también. Va a ser la torsión, bueno, la binormal va a bajar. La torsión por la binormal. Y listo. Más o menos así se podrían ir construyendo las ecuaciones de Frenet-Serret sin necesidad de memorizarse, ¿no? Si bien hay que tener cuidado con los signos, pero ya después con la práctica pues se van a ir memorizando al 100%, digamos, ¿no? Después, ¿qué más se utiliza para esto? Hay que saber el producto vectorial, producto escalar también. Entonces, para eso nos dibujaremos el triedro móvil, ¿no? El triedro móvil, ni siquiera todo. Tangente, normal, binormal. Suficiente con eso. Para saber qué estamos haciendo, ¿no? Hay tangente, normal y binormal. Listo, ese gráfico es suficiente. Ahora sí comenzaremos a resolver. Nos pide demostrar esta igualdad. Necesitamos la primera derivada de la tangente con respecto a la longitud del arco, pero ya tenemos, es la curvatura por la normal, entonces, ok. La segunda derivada, entonces calcularemos. La segunda derivada, bueno, sería la derivada de lo que ya está derivado, ¿no? De la derivada de la tangente con respecto de ese. Ahí está, lo estamos derivando dos veces, pero la derivada de la tangente con respecto de ese ya conocemos. Entonces, la derivada con respecto de ese, de la curvatura por la normal. Ya está. Ahora miren, aquí tenemos la derivada de un producto, ya que la curvatura no es pues constante, no sale de la derivada. Entonces es la derivada de un producto. Va a ser la derivada del primero por el segundo sin derivar. Va a ser la derivada de la curvatura con respecto de ese por la normal. Más, a ver, ¿qué más? El primero sin derivar, que sería la curvatura, por la derivada del segundo, la derivada de la normal con respecto de s. Pero la derivada de la normal con respecto de s igual es fórmula de Frenet-Serret. Entonces, ¿qué va a ser? La derivada de la curvatura con respecto a la longitud de arco por el vector normal, es un producto normal de toda la vida, y vector normal más la curvatura por la derivada de n con respecto de s, pero eso es esto. Entonces copiamos. ¿Listo? Ahí. Y después ya tenemos la derivada, ¿no? Ahí está. Esta sería la segunda derivada de la tangente con respecto a la longitud de arco. Podríamos simplificar un poco más, ¿no? Aquí va a ser la derivada de k con respecto a la longitud de arco por el vector normal más la curvatura por la torsión por el vector binormal menos la curvatura al cuadrado por la curvatura por la tangente.
Entonces la curvatura, bueno, ya la hemos puesto al cuadrado, entonces va a ser por la tangente nomás. Listo. Ahora, bueno, nos pide hacer el producto vectorial y a ver si el resultado nos da esto. Entonces, calcularemos. Luego, calculando el producto vectorial de la segunda derivada. Entonces, a veces se hace un poquito lento cuando lo hago así paso por paso, pero a algunos les gusta así, ¿no? Entonces, unito por lo menos se los haré paso por paso. Ahí está. Pero ya cada uno desconocemos, entonces reemplazamos. Aquí la derivada segunda es esto, todo esto, ahí, nos reemplazamos ahí. Por vectorial la primera derivada. La primera derivada es la curvatura por la normal. Listo. Ahí está. Y ahora tenemos el producto vectorial de vectores. El producto vectorial es distributivo con respecto a la suma, entonces esto lo podemos distribuir con esto y con esto. Y ya luego, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que esto es igual a la derivada de la curvatura con respecto a la longitud de arco por la curvatura, ¿no? Ahora aquí vamos a tener la normal, vectorial, la normal. Entonces ahí, por la normal, vectorial, la normal. Ahora más, ¿qué nos toca? Tenemos k por tau por k. Eso va a ser k cuadrado por tau, k cuadrado por tau, torsión, por la binormal, vectorial, la normal. Entonces aquí, binormal, vectorial, la normal. Y menos, aquí vamos a tener k cuadrado, aquí tenemos k, entonces va a ser k cubo, ahí k cubo, esto lo volveré, ¿no? Y k cubo por tangente por normal, entonces tangente por normal. Listo. Ya tenemos, ¿no? Entonces, ahora, esto, el detalle aquí es saber calcular estos productos vectoriales. Y por eso nos hemos dibujado el triedro móvil, ¿no? La normal por la normal, como es el mismo vector, el producto vectorial de un vector consigo mismo es el vector nulo. Este va a ser cero. La binormal por la normal, ¿qué nos dará? A ver, la binormal por la normal, metiéndole ahí la mano derecha, ¿no? El pulgar se va a salir hacia afuera, hacia atrás, ¿no? Entonces, negativo la tangente, ¿no? Entonces, miren, la normal por la binormal por la normal nos da negativo la tangente. Entonces, por eso nos hemos dibujado esto y las reglas de la mano derecha también hay que conocer bien. Entonces, esto lo copiamos. Esto vendría siendo igual a el primero que se ha hecho cero y ahora lo lanzamos. Curvatura por la tangente. Entonces, curvatura al cuadrado, ¿qué digo tangente? Tau por la torsión por menos la tangente nos ha dado ese producto vectorial. Entonces, menos la tangente. Menos la curvatura al cubo, ¿no? La curvatura al cubo. Ahora, la tangente por la normal, ¿qué es? Tangente por la normal es esto, ¿no? Ahí metemos la mano derecha y el pulgar va a salir hacia la binormal. Entonces, la tangente por la normal había sido la binormal. Entonces, ahí le ponemos curvatura al cubo por la binormal. Listo. Ahora hay que tratar de llevarlo a la forma que ya tenemos, menos la curvatura cuadrada está ahí afuera. Entonces trataremos de factorizar esto. Miren, aquí tengo curvatura cuadrado negativo, curvatura cubo negativo, factorizamos. Entonces esto va a ser menos curvatura cuadrado. ¿Qué nos queda dentro? Nos queda torsión por la tangente. Entonces torsión por la tangente y el menos ya lo hemos factorizado. Entonces más, aquí nos queda una curvatura porque solo hemos factorizado dos. Entonces curvatura por la binormal. Listo. Y ya tenemos, hay que verificar. Miren, el vector de Darboux nos tenía que dar torsión por tangente más curvatura por binormal. Y justo nos ha dado eso. Por tanto, este de aquí ya es el vector de Darboux. Entonces ponemos la segunda derivada, por tanto, ¿no? La segunda derivada de la tangente eh, con respecto a la longitud de arco vectorial, la primera derivada de la tangente con respecto a la longitud de arco, esto es igual a menos la curvatura al cuadrado por el vector de Darboux. Y ya tenemos. Listo, entonces, esta sería la solución, ¿no? Hemos demostrado que se cumple esta identidad aplicando las fórmulas de Frenet-Cer, ¿no? Hasta ahí sería. Entonces aquí le encerramos esto en un círculo, bueno, en un recuadro para mostrar que ya es la respuesta. Le decimos la solución. Entonces esto nos ha quedado muy grande, lo haremos un poco más pequeño. Por ahí sí, ¿no? Listo. Entonces así se resuelven este tipo de ejercicios, compañeros, ¿no? Hacemos primero la derivada, luego hacemos el producto vectorial, ¿no? Construyendo unos sets cositas. Y así hay variedad de ejercicios más, hemos visto todo tipo de ejercicios, tal vez nos faltaría ver un hito de parametrizar en función de la longitud de arco, pero eso simplemente se hace con esto, miren, ¿qué tal si yo tengo una curva? Aquí lo haremos.
Aquí lo haremos, no lo voy a hacer el ejercicio, pero ¿qué tal si tengo una curva? R igual a seno de t, digamos, seno de t, coseno t, 1, digamos, ¿no? Entonces, parametrizar esto en función de la longitud de arco te va a decir el ejercicio, como hay en su práctica. Entonces, para eso aplicamos esta identidad, la derivada de la longitud de arco con respecto del tiempo es igual al módulo de R derivada con respecto del tiempo. Y aquí, la longitud de arco, integramos, es igual a la integral con diferencial se va a ir, es igual a la integral desde el módulo de R diferencial de t, diferencial de tiempo, ¿no? Entonces, integramos desde 0 hasta t. Entonces, necesito la derivada, derivamos esto, ¿no? La derivada va a ser igual a coseno t menos seno t. Aquí 1, bueno, 0 le pondremos, ¿no? Para hacerlo más fácil. 0, 0, 0. Y así sucesivamente hay que hacer, ahora hay que hallar el módulo de la derivada, ¿no? El módulo de la derivada será pues raíz cuadrada de coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t, pero esto va a ser 1, ¿no? Entonces ya tenemos el módulo. Entonces el s había sido igual a la integral desde 0 hasta t del módulo, pero el módulo es 1 diferencial de t, entonces aquí en este caso sí va a dar t, ¿no? Que el s da lo mismo que t, en este caso, pero no en todos los casos va a ser así. ¿Qué tal si aquí tenemos a por seno de t, a por coseno de t, a coseno de t, aquí nos va a quedar a, entonces el módulo nos va a quedar a, así, el módulo nos va a quedar a, ¿eh? ¿Sí? Entonces ahí está a. Entonces otra vez, va a ser el s, va a ser igual a la integral desde 0 hasta t del módulo, pero el módulo es a, diferencial de t. Integramos esto y nos va a dar a por t. Entonces miren, ya tenemos, el t había sido igual a s sobre a, ¿no? Este a lo mando a dividir y ya está la relación entre el tiempo y la longitud de arco. Reemplazamos ahí, entonces vamos a tener que el r en función de la longitud de arco había sido igual a por el seno de t, pero t es s sobre a y a por coseno de t, pero t es s sobre a y cero. Entonces, miren, así se parametriza en función de la longitud de arco. Solamente hay que hacer este integral de aquí, desde 0 hasta t. Nada más, ¿no? Entonces, ejercicio de su práctica, pues a ver cuál es, o el hecho de su práctica, a ver, de su práctica es 2. Bien facilito, con 2 coseno, una integral tienen que hacer, un poquito difícil. Ni siquiera es difícil, ¿no? Una integral con sustitución trigonométrica parece que es, pero es lo que ya saben, pues de cálculo 1, cálculo 2. Todavía nomás tienen que hacer para el ejercicio. am, es el ejercicio 6 de la primera práctica de auxiliatura. Entonces sería todo por la clase de hoy, compañeros. Gracias por su atención en este video que se ha hecho más largo de lo previsto, pero ya hemos terminado este capítulo. Porque yo creo que van a entrar igual con el inge a gradiente, divergencia rotacional, y de eso sí entran ejercicios más interesantes para pensar, ¿no? De esto no es nada difícil, solamente es reemplazar la fórmula. Entonces ya hemos hecho variedad de ejercicios. Gracias por su atención y nos vemos pues la siguiente semana. Hasta luego.